Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, el programa de los martes dedicados a entrevistas y a repasar la actualidad local. Y es que precisamente ayer, lunes 13 de marzo, fue el 28 aniversario del Estatuto de Autonomía de Melilla. Evidentemente pues fue un día festivo y se celebró un acto institucional para conmemorar esos 28 años de autonomía de Melilla. Y para hablar un poquito más de esto, aquí en plató pues contamos como primera invitada pues con la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dunia Al-Mansuri, también de Coalición por Melilla. Primero le damos la buenas noches y bienvenida por estar aquí con nosotros en la réplica. Buenas noches, Paula, muchas gracias. Bueno, evidentemente pues ayer fue un día importante, es evidente la celebración del Estatuto de Autonomía, con ausencias de la oposición, con Fadela Mojatar sí estaba presente. A pesar de todo esto, sí quería preguntar cómo vio ese ambiente en esa celebración. Bueno, en primer lugar, afear a la oposición que en un día tan importante para Melilla no hayan estado. Un día que el Partido Popular durante sus casi 20 años de gobierno siempre intentó un poco eclipsar, y no entendemos el motivo del por qué el Partido Popular no celebraba como corresponde el día del Estatuto de Autonomía de nuestra ciudad. El obtener esa autonomía que se obtuvo en el año 95 era un hito para Melilla. En ese momento, ese día 13 de marzo de 1995, dejamos de depender de Andalucía, dejamos de depender de otros y poder tomar los melillenses nuestras propias decisiones. Es importante, no es baladí el que se haya aprobado ese Estatuto de Autonomía por dos cuestiones. La primera, porque se estaba dando cumplimiento a un mandato constitucional que aún no está desarrollado del todo, que andaremos ese camino, y por otro lado, precisamente por eso, porque no teníamos que depender de las decisiones de otros que están lejos de Melilla. Melilla necesita poder tomar sus decisiones desde aquí, con las necesidades reales de la gente y escuchando a la gente de forma directa. Tenemos ejemplos claros en cuestiones que no se gestionan desde la ciudad, en las que al final la ciudad tiene que intervenir aunque no sean competencias, y me refiero pues a educación. Los técnicos de educación infantil los paga la ciudad autónoma. Los técnicos de dependencia para los centros educativos en los que hay niños con necesidades especiales los paga la ciudad autónoma. Y esas son cuestiones que se han tenido que abordar desde la ciudad, porque desde la lejanía esos problemas pues no son tan cercanos como deberían ser. Y ese es solo un ejemplo de cuestiones que se necesitan resolver desde la ciudad. Hay otras cuestiones sobre las que ya tenemos competencia gracias a la aprobación de este Estatuto de Autonomía que no nos generan ese problema, porque tenemos capacidad de decidir y de hacer, bueno, pues un poco lo que la gente quiere. Se necesita más pedagogía sobre qué significa este 13 de marzo, porque es una pena que después de 28 años los ciudadanos melillenses, algunos, no supieran ni siquiera qué se estaba celebrando en el día de ayer. Y de ahí, pues, el reproche hacia el Partido Popular, que en sus casi 20 años de gobierno no fue capaz de acercar este día a los melillenses y de explicarle lo importante que es que tengamos autonomía y que tengamos capacidad de autogobierno. Antes de matizar un poco sobre los principales objetivos de este cambio, de reforzar ese autogobierno como busca Coalición por Melilla, preguntar un poco, al final son acusaciones, ¿no?, entre Partido Popular o oposición en general, porque también Vox va un poco en la línea, y Coalición por Melilla entre la asistencia de los actos. También comentaba ayer el Partido Popular pues que se ha querido quitar protagonismo al 17 de septiembre, al Día de Melilla. Coalición por Melilla no acude a estos actos, entonces quería preguntar su opinión en cuanto a estos discursos, ¿no?, en cuanto al enfrentamiento, si se puede llamar de esa manera, de un día y de otro, en cuanto a la historia de Melilla y a las características. Esto es un poco más lo de siempre, ¿no? Estamos ya prácticamente en campaña electoral y el Partido Popular y Vox en su línea extrema. No podemos obviar que son dos partidos de extrema derecha. Están buscando el enfrentamiento constante, la crispación en cuestiones, fíjese lo que yo he explicado hace un momento, la importancia que tiene el día 13 de marzo para los melillenses y para la capacidad de gestionar los asuntos de los melillenses de forma directa. Y el Partido Popular, en lugar de enaltecer
una fecha y un hito tan importante desde el punto de vista democrático, porque no se nos olvide que estamos en democracia, y pretende denostar esta fecha tan señalada y tan importante buscando nuevamente la crispación. Yo sinceramente le diría sobre todo al Partido Popular, que se dice ser un partido más moderado que Vox, que se lo mire y que reflexione sobre esta cuestión, porque si realmente piensa que va a sacar algún rédito electoral con situaciones como esta, yo creo que va bastante desencaminado. Ya sí quería ahondar pues en el tema de los objetivos, por ejemplo, de Coalición por Melilla, y antes ha mencionado pues un ejemplo en cuanto a la educación, esa competencia que al final la ciudad autónoma interviene aunque no tenga directamente esa competencia en educación, la lleva la Dirección Provincial del Ministerio. ¿Se busca entonces una mayor seguridad en cuanto a estas gestiones? Por ejemplo, lo que paga la ciudad autónoma en cuanto a los técnicos de educación infantil, se busca entonces que la toma de decisiones sea aquí. No sé si también, aparte de educación, en sanidad o en qué otra área, por ejemplo. Bueno, aquí en primer lugar nos tenemos que poner de acuerdo los partidos políticos que tenemos representación actualmente en la Asamblea con los partidos nacionales, porque al final la modificación del Estatuto de Autonomía se aprueba en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en hasta dónde queremos llegar. La vía actual de ciudad autónoma, en lugar de comunidad autónoma, que es lo que nos permite la disposición adicional quinta de la Constitución, fue una solución intermedia que se buscó porque no había un acuerdo en aquella época con los grandes partidos. No sé si un poco, bueno, pues por la situación, las negociaciones con Marruecos, qué motivo llevó a los partidos en aquella época, en el año 95, a no optar por esa vía que nos da la Constitución a través de la disposición adicional quinta, y se optó por una vía intermedia que al final se ha demostrado que ha generado muchos problemas. En primer lugar, porque tenemos un régimen que se basa en la ley de bases de régimen local. Por lo tanto, hay muchas cuestiones que no podemos abordar directamente, bueno, pues relacionadas con el presupuesto, con la aprobación de normativas y con muchísimas decisiones que hay que tomar de forma rápida en el día a día, y estamos un poco atados de pies y manos porque seguimos rigiéndonos por la ley que he comentado de bases del régimen local. Las comunidades autónomas tienen otras capacidades que nosotros no tenemos. La diferencia de Melilla con otras comunidades autónomas es que existen ayuntamientos, existen diputaciones y existe la propia comunidad que puede legislar y puede tomar decisiones para el conjunto de ese territorio. En Melilla tenemos ciudad autónoma, que somos un ayuntamiento con algunas competencias de comunidad. Entonces eso al final nos limita mucho en la gestión del día a día y nos crea, bueno, pues problemas desde el punto de vista, lo más sencillo es a la hora de hacer una modificación presupuestaria, pues los trámites no son los mismos siendo ayuntamiento que siendo comunidad, la aprobación del presupuesto y otras cuestiones. Tenemos que decidir qué queremos. Una vez que decidamos qué queremos, pues podemos pedir las competencias de sanidad, podemos pedir las competencias de educación o incluso podemos pedir ser una comunidad autónoma. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser una comunidad autónoma con plena capacidad de gestión y con plena capacidad de decisión respecto a todas las cuestiones que afectan a los ciudadanos melillenses? Una vez que se accede si queremos ser comunidad autónoma o queremos ver de qué manera se pueden ampliar las competencias actuales, bueno, pues podremos decidir hasta dónde se quiere llegar. Siendo comunidad autónoma, bueno, pues podemos tener competencia plena o no en educación, por ejemplo, ya luego eso habría que negociarlo con el Estado. Es un camino arduo y amplio, de ahí que Coalición por Melilla no desista de, aunque nos quede poco tiempo de legislatura, al menos iniciar o comprometernos los partidos presentes en la Asamblea a iniciar ya ese camino de modificación de nuestro estatuto. Las últimas sentencias nos han dejado pues muy mermados en cuanto a la capacidad de gestión y de ahí que necesitemos que se modifique, que se adapte y que tengamos pues esa capacidad que necesitamos tener.
Y ahí quería llegar yo en cuanto al tema electoral al final, porque queda un poquito más de 2 meses para las elecciones locales y autonómicas. Entonces, ¿cómo podría dejar esta situación? Si se podría alargar muchísimo. Coalición por Melilla pues ya presentó hace ya un proyecto de modificación del estatuto. Pero ahora los trabajos, ¿en qué punto se pueden encontrar? Y con unas elecciones ya de por medio, ¿cómo? ¿Se podría alargar o si se alargaría mucho, no? Bueno, hace aproximadamente unos 20 días finalizaron todos los plazos administrativos, porque estamos hablando de una iniciativa para modificar una ley. El Estatuto de Autonomía es una ley, por lo tanto eso conlleva una serie de trámites que son bastante tediosos. Toda esa parte se ha superado ya, o sea, ya estamos en la fase de convocar comisión y llegar a un acuerdo en comisión. Y yo creo que, bueno, que como mínimo tendríamos que conseguir ese acuerdo de iniciar las negociaciones entre los distintos partidos. El Partido Popular había presentado también un texto que retiró. El texto de Coalición por Melilla sigue su trámite administrativo y por lo tanto, bueno, pues aquí lo que cabe es convocar comisión e iniciar ese trámite de debate entre los distintos partidos. Y yo creo que al menos, como he dicho hace un momento, deberíamos finalizar esta legislatura con el acuerdo de esa modificación del Estatuto de Autonomía. Y para esa convocatoria de esa comisión, ¿cuándo podría ser exactamente? Esa comisión puede ser perfectamente en un par de semanas. En un par de semanas, sí. Pero no se concreta nada, se estima que sea No, en un bueno, par de porque semanas. tenemos que ver un poco las agendas, tenemos unas agendas bastante apretadas y simplemente cuadrar agenda y convocar la comisión. Cambiando un poco de asunto y bueno, de cara pues al periodo electoral en el que ya nos encontramos, ya se preguntó al presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, que cuándo entonces se presentarían esas listas. Comentó que sería en el mes de abril. Entiendo que entonces esto sigue aquí, entiendo que desde Coalición por Melilla ya se está trabajando en esa lista electoral. Bueno, hay que tener en cuenta que dicen los estatutos de Coalición por Melilla. Lo que marca nuestros estatutos es que es una prerrogativa del presidente del partido el elaborar la lista. Por lo tanto, el presidente fue elegido en el mes de noviembre y pues tenemos depositada la confianza en él a que tome esa decisión. Luego se tendrá que refrendar por parte de la ejecutiva del partido, pero tenemos de plazo hasta el 18 de abril aproximadamente, que es cuando la Junta Electoral marca la fecha límite para presentación de candidatura. Entiendo entonces a lo mejor que es más los proyectos, el programa en lo que se está trabajando dentro del partido, ¿no? Exactamente, ahora mismo estamos trabajando más en esa línea, en el programa electoral, en el cumplimiento de objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura. Bueno, hace una semana pues ya de una rueda de prensa al presidente de Coalición por Melilla un poco explicando a los ciudadanos melillenses cómo había procedido Coalición por Melilla en el gobierno, ¿no? Qué objetivos se habían cumplido, qué cosas nos faltan por hacer, y un poquito en base a eso y ver qué nuevos retos se plantean para la ciudad, estamos marcándonos los objetivos de la próxima legislatura. También no puede faltar comentar el acuerdo de Turia en Las Palmas de Gran Canaria. Asistió usted pues para reunirse con otros partidos regionalistas, también se juntó el proyecto Drago, estuvo Compromís, sus socios también, Más País y demás partidos, y comentó eso, que se busca esa pluralidad, comentó que las urnas deben llenarse de colores, así lo comentó más metafóricamente. Claro, se busca esto en la elección autonómica y entiendo que este discurso también va de cara a las generales en noviembre. Sí, bueno, por nuestra parte, evidentemente el principal objetivo de sumarnos a este proyecto, el acuerdo del Turia, que se llama así, porque alguien se reía, ¿no? En Canarias el acuerdo del Turia, hombre, pues porque es donde se inició. Dejar claro también que asistí en representación de CPM porque el presidente del partido por motivos laborales no pudo asistir. Evidentemente inicialmente quien iba a asistir era él, pero bueno, como comento, por temas laborales Mustafa Berchan no pudo acudir y acudí yo en su representación. Los objetivos que se marcan con este acuerdo, lo primero que tenemos son las elecciones municipales y autonómicas y lógicamente es el primer horizonte que nos marcamos. Estamos viviendo unos años en nuestro país de no concentración del voto en los dos grandes bloques como estábamos acostumbrados. Y dentro de ese mapa
plural, pues entramos los partidos localistas. Ya en las elecciones del 2019 estuvimos a punto de entrar en el Congreso y en el Senado, y se ha demostrado en estos 4 años la importancia de tener representantes distintos de los 2 grandes partidos nacionales. Y se ha demostrado, bueno, pues como partidos pequeños han conseguido grandes acuerdos para sus territorios. Yo decía en mi intervención, porque es verdad que hemos escuchado de todo, ¿no?, por parte de los grandes partidos, sobre todo que venimos a romper España, todo lo contrario. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a nuestro país mejorando Melilla. Si Melilla va mejor, aportamos, ¿no?, y sumamos a esa recuperación del país. Es cierto que nosotros siempre hemos reivindicado las grandes deudas históricas que tiene España con Melilla. Hay situaciones como los transportes que son ya insoportables, hay situaciones como la aduana comercial, como el sistema impositivo en nuestra ciudad, que se deben cambiar, y si no tenemos voz en el Congreso y en el Senado, pues no podremos conseguirlo. La metáfora que usaba yo, ¿no?, en cuanto a que llenemos las urnas de color, era eso a lo que me refería precisamente, el que tengamos un Parlamento plural que atienda de forma positiva a todos los territorios, siempre con ese objetivo común, con el objetivo común de que todos los territorios tengan una situación favorable que al final contribuya al todo de nuestro país, y ese es el principal objetivo que nos marcamos con este acuerdo. He preguntado de cara a las elecciones generales que serán en noviembre, pero acercándonos más pues al 28 de mayo, si hubiese una gran diversidad de votos en Melilla y hubiese esa pluralidad en la Asamblea, una mayor pluralidad en cuanto a otros años, ¿cómo cree que acabaría la cosa con el tema de los pactos en la Asamblea? Bueno, nosotros ya hemos demostrado que no tenemos ningún reparo en gobernar con otros partidos, y hombre, esperamos tener una mayoría suficiente en las urnas como para poder tomar decisiones respecto al futuro de Melilla, pero bueno, si hay que pactar, yo creo que Coalición por Melilla siempre lo ha demostrado, no es la primera vez que ofrecemos pactos, es la primera vez que gobernamos en coalición y hemos sido capaces de hacerlo, hemos sido capaces de mantener los equilibrios. Es normal que hayan discrepancias en un gobierno de coalición, ocurre en Melilla, ocurre a nivel nacional y ocurre en el mundo. Es normal, evidentemente somos partidos distintos, con distintas maneras de pensar, y al final eso se impregna en la acción de gobierno, pero creo que Coalición por Melilla lo ha hecho bastante bien. Las consejerías que hemos dirigido han hecho grandes cosas, se han implementado mejoras en cuanto a la gestión. Melilla, bueno, pues está pegando un cambio radical en cuanto a la fisionomía. Desde el área de Hacienda se ha trabajado, desde el área del Mayor, del área de Juventud, Distrito, la línea verde. Son muchísimas las cosas que se han hecho en estos 4 años que avalan la gestión de Coalición por Melilla en el gobierno, y por eso en cuanto a los pactos no nos preocupan. Creemos que todo lo contrario, que está bien que hayan pactos de gobierno, que se tengan socios. De hecho, quiero recordar en el Congreso de Coalición por Melilla, el presidente lo dijo, que aun teniendo una mayoría, aun si CPM consigue los resultados que van pronosticando las distintas encuestas, no nos dolería en prenda pactar con otros partidos para tener una gran coalición que saque a Melilla de la situación en la que se encuentra. Con la experiencia ya de estos casi 4 años de gobierno local y con el Partido Socialista como socio de gobierno, ¿volverían a pactar entonces también con el Partido Socialista si se diera la oportunidad? Pactaríamos con cualquier partido que respete la representatividad de CPM, respete los acuerdos a los que se lleguen y seamos capaces, ¿no?, de tener esa solidaridad o esa generosidad que se debe tener cuando se pacta de manera conjunta. También volviendo un poco al acuerdo de Turia, ¿no?, pues comentaba que esto era una oportunidad histórica, también lo que ha comentado, ¿no?, que no se busca romper España, sino pues bueno, que tenga esa diversidad el territorio español con distintos partidos. Por supuesto también pues criticó a la derecha porque bueno, pues por las críticas, ¿no?, que también depositan sobre estos partidos. También comentó que cierta izquierda también pues criticaba, entonces quería preguntar, cierta izquierda,
¿Se refiere al ámbito nacional? No sé si se refiere a Podemos, si se refiere un poco al Partido Socialista dentro de lo que es el ámbito del centro-izquierda, en cuanto a estos pactos de partidos localistas y regionalistas. Bueno, me refería sobre todo tanto a izquierda como a derecha, porque al final nos encontramos en la misma situación. Me refería sobre todo a aquellos partidos que no asumen que existan otros partidos, ¿no? Y que un poco vean o pretendan hacer desaparecer a otros partidos para recuperar lo que piensan que es suyo. Y los votantes no son de nadie, los votantes son de ellos mismos y cada votante decide a quién vota de forma libre y democrática. Y me refería sobre todo a eso, a aquellos partidos que, por ejemplo, cuando nosotros decidimos presentarnos a las elecciones generales y decidimos no apoyar a otros partidos, nos criticó y poco más que nos ridiculizó, ¿no? Intentando exteriorizar que no haríamos nada en el Congreso o en el Senado si íbamos solos a estos parlamentos. Se ha demostrado de que sí se pueden hacer cosas y con el acuerdo del Turia precisamente lo que se busca es exteriorizar el que puede haber una manera de gobernar respetando las decisiones de las distintas comunidades autónomas y las ciudades, pero sin imponer, que es lo que se busca. Cuando en la situación actual o en la situación anterior, porque es verdad que ahora ya no es tanto, en la que siempre gobernaba el Partido Socialista o el Partido Popular, pues era lo que había, ¿no? Yo también ponía el ejemplo de que no somos franquicia. Los partidos políticos no podemos ser franquicia, porque lo que vale en Madrid no vale en Melilla, no vale en Extremadura o no vale en Galicia. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene su particularidad, tiene sus necesidades, tiene sus problemas endémicos, que no se pueden resolver con un menú igual para todos, sino que hay que tener esa capacidad de tomar decisiones territorializadas en función de las necesidades. Y los grandes partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, han demostrado hasta la fecha que no son capaces de actuar así. El claro ejemplo lo tenemos en Melilla. Tenemos 2 senadores y un diputado. El diputado por Melilla siempre de forma tradicional asume la disciplina de partido, aunque vaya en contra de Melilla. Aunque vaya en contra de Melilla, no son capaces de tomar decisiones. Un claro ejemplo que estamos intentando resolver, las bonificaciones a la seguridad social. Las bonificaciones a los autónomos y las bonificaciones a la seguridad social. El señor Otazu está en el Congreso de los Diputados, son leyes que han pasado por el Congreso de los Diputados. El señor Otazu ha levantado la voz después de que estuviera aprobado, no levantó la voz antes. Este señor tiene acceso a esa documentación previo a que sea público, pasa previamente por una comisión. No dijo absolutamente nada. Sin embargo, ahora, una vez que está aprobado y que la modificación o el echarnos para atrás pues va a costar un esfuerzo mayor, es cuando el señor Otazu levantó la voz. Otro ejemplo claro, el señor Imbroda y la señora Asedo. Entre los dos, en todo su tiempo de parlamentarios en el Senado, han presentado en torno a unas 40 iniciativas en las que se nombra a Melilla. El señor Carles Mulet, de Compromís, que presenta iniciativas en nombre de Coalición por Melilla, lleva más de 140 iniciativas presentadas en las que se nombra a Melilla. Son ejemplos objetivos, con números y claros, de por qué es necesario tener una representación de aquellas personas que realmente se van a preocupar por Melilla y que no se deben a una disciplina de partido. Esa obediencia al partido al final lo que provoca es lo que acabo de comentar, que bueno, como mi partido me dice que vote, me callo, ya luego iré a Melilla y diré que me parece mal, pero en el Congreso me callo, voto lo que me dice mi partido y ya veremos cómo lo solucionamos. Eso no es amor a la tierra. Para ir terminando, también quería preguntarle en qué punto se encuentra la Melilla reivindicativa que busca pues viajar a Madrid, ¿no? Desde Coalición por Melilla pues se empezó a hablar pues con diversas asociaciones, organismos vinculados a los comerciantes, ¿no? Pues para pedir esa normalización en el paso de mercancía, esa reapertura de la aduana comercial. Entonces, ya para ir concluyendo, porque no tenemos mucho tiempo, ¿en qué punto se encuentra esto? Bueno, pues ahora mismo estamos cerrando el documento definitivo que vamos a llevar a Madrid. En cuanto a las entidades, bueno, pues nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo.
Nosotros entendemos que es algo que no se debe abandonar. Llevamos abanderando estas reivindicaciones pues prácticamente desde el año 2017-2018. Recordar en el año 2015 el documento sobre frontera que trabajamos con todas las entidades y llevamos al Senado. Es un trabajo de hormiguita, ¿no?, como se suele decir, un trabajo que hemos ido haciendo y que ha ido viendo sus frutos a lo largo del tiempo, que no vamos a abandonar. Las entidades que se quieran sumar serán bienvenidas porque demostrarán así que realmente les preocupa Melilla, y las que por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas decidan que no quieren o piensen que no es el momento, pues bueno, es su decisión. Nosotros, como representantes políticos que nos hemos comprometido con la sociedad melillense, vamos a seguir reivindicando todas las cuestiones que bueno, tenemos sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Pues aquí tenemos que concluir. Dunia Al-Mansuri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la réplica de Popular Televisión. Gracias a vosotros, buenas noches. Y también, pues como siempre, agradecer a los espectadores. Acabamos de terminar la primera parte del programa de este martes 14 de marzo. Vamos a pasar un momento a los anuncios y después volvemos. Muchísimas gracias.